siguiente tema son sobre los neuromitos del cerebro femenino y masculino y va a ser impartida por una de nuestras grandes ponentes también, la maestra Yasmín Peralta Gobea. Ella es psicóloga jurídica, también es neuropsicóloga clínica y está certificada como perito en psicodiagnóstico clínico por el Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán. Tiene una certificación en perfilación criminal por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Ella es consejera técnica de la Comisión de Psicología Jurídica y Secretaría del Trabajo, Secretaría del Consejo de Honor, perdón, y perito registrada ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y Consejo de la Judicatura Federal. Y también es ponente de nuestros diplomados en psicología forense y género, a su vez de psicometría forense y de psicopatología forense. Maestra Yasmín, muchísimas gracias por su participación en el presente evento. Le cedo el micrófono y la pantalla. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestro. Gracias por esta invitación. Nuevamente un gusto y un honor participar con todos ustedes. Ya nada más que me pueda conectar y presentar mi pantalla. Pues vamos a ir abordando algunos de los mitos más comúnmente difundidos sobre el cerebro femenino y el cerebro masculino. Es todavía en este siglo muy frecuente encontrar que hay distinciones y que todavía creemos en esas distinciones que hay entre los cerebros masculinos y femeninos. Si fuera tan amable de permitirme compartir pantalla, maestro, estoy entrando nuevamente con dos dispositivos. Ok, claro que sí, maestra. Y es importante que conozcamos estas diferencias que sí existen, por supuesto, pero también hay un nivel de análisis en donde podemos comprender estas diferencias y son relevantes en materia jurídica porque nos van a permitir establecer, como comentaba la ponente anterior, también muy interesante lo que nos ha venido compartiendo, nos permite conocer y establecer cómo vamos a convivir y cómo vamos a analizar diversos factores que están relacionados con la violencia, con factores de género, con sexo, por qué estamos interviniendo con políticas públicas que están distinguiendo entre la forma en cómo se va a interpretar, a manejar los delitos que cometen los hombres con los delitos que llegan a cometer las mujeres. Y comprender lo que las neurociencias nos van aportando es indispensable para poder obtener una perspectiva y una interpretación de los delitos objetiva, donde no lleguemos con inferencias o no lleguemos con sesgos forenses que vayan a favorecer o a perjudicar a uno o a otro de los involucrados dentro de la comisión de delitos, sobre todo en aquellos delitos que, como comentaba la maestra, son delitos graves, son delitos que están dirigidos hacia la mujer, pero que no son exclusivos del sexo masculino hacia el femenino. Y eso es algo que a veces nos cuesta trabajo interpretar y poder sensibilizar también a los juzgadores, a las familias de las víctimas y a las propias personas que están involucradas en los sistemas de justicia, que no hay como tal un sexo débil y un sexo fuerte. Las neurociencias han realizado un sinnúmero de investigaciones muy enfocadas hacia poder encontrar los factores, los patrones de comportamiento que estén asociados hacia mujeres y que estén asociados exclusivamente al hombre. Y en ese sentido, se han realizado planteamientos muy interesantes en relación hacia si los hombres y las mujeres tienen un cerebro distinto. Y si este cerebro distinto nos obliga a percibirnos o a generar patrones de comportamiento más agresivos, por ejemplo, cuando hablamos del sexo masculino, y más empáticos y sensibles cuando hablamos del género femenino. Y esto lo traspolamos a cualquier historia y experiencia de nuestra vida. Un bebé, le ponemos el color rosita cuando nace la niña, el color azulito cuando nace el varón, y si no queremos atribuirle ninguna preferencia sexual o de género, amarillo o blanco, o ya se dan estas
estos multicolores, ¿no? Que decimos, no importa si es niño, puede usar rosa, no importa si es niña, puede usar azul. Pero aún así estamos intentando desdibujar la línea de ambos géneros, de ambos sexos. Estamos intentando romper con el lenguaje donde hay por un lado hombres y por el otro lado mujeres. Queremos como establecer que todos somos iguales, no importa el color del que vistamos, no importa el sexo que tengamos. Y si bien en parte para la ley esto debe de ser así, debemos de considerar que todos somos iguales para la ley, a nivel biológico, a nivel antropológico, a nivel social, sí van a existir algunas diferencias que se han encontrado en los cerebros femeninos y masculinos. No obstante, estas diferencias no van a estar precisamente en lo que los neuromitos nos han hecho creer, ¿no? ¿Y cuáles son algunos de estos neuromitos que se aplican no solamente en el tema penal, no solamente en el tema familiar, sino en la propia educación, en la propia cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, que solo ocupamos el 10% de nuestro cerebro. Esto obliga a mucha gente a echarle ganas. Si estudias más, si te concentras más, si te dejas de estar distrayendo, vas a potenciar tu cerebro, una dieta saludable, mucho ejercicio, y esto va a hacer que seas más inteligente. Y esto lo hacemos tanto con hombres como con mujeres. Y esto es un mito muy difundido que se da más o menos a partir de los años 80 o 90, donde las incipientes neuroimágenes demostraban que no se activaba todo el cerebro, sino que el cerebro se activaba por partes y que había áreas del cerebro que no maduraban, pero todavía no teníamos claro cómo maduraban, ¿no? Entonces iban creciendo algunos mitos y luego se viene haciendo esta distinción de la hiperactividad del hemisferio derecho relacionado con procesos creativos, procesos sensibles, con procesos de la emotividad, mientras que el cerebro izquierdo estaba más asociado hacia el lenguaje, los procesos del razonamiento lógico, estaban asociados hacia la inteligencia, y entonces se atribuía que los hombres tenían un predominio del hemisferio izquierdo sobre el derecho, mientras que las mujeres teníamos un predominio del hemisferio derecho sobre el izquierdo, porque somos más sensibles y creativas que los hombres, y los hombres son más racionales y poco empáticos que las mujeres. Y luego también surgen estas teorías de las inteligencias múltiples, donde ya no solamente es la inteligencia que está relacionada con el cociente intelectual, sino que ahora está la inteligencia instrumental, la inteligencia sensorial, la inteligencia matemática, y que esto también nos obligaba como a generar programas de estimulación y sobreestimulación a niños y a niñas. Si los hombres son más motores, son más hiperactivos, entonces su inteligencia es más kinestésica. Y entonces había que estimular esto más que en las niñas, que somos más creativas y más razonadoras y con una inteligencia lingüística mayor, y entonces nos tenían como más tiempo sentaditas. Y todos estos mitos han ido participando en nuestra vida cotidiana, generando y reforzando precisamente estos estereotipos. Y es por ello que los neurocientíficos, intentando consolidar si la información que se difunde comúnmente como los neuromitos son reales o si están cargados de historia, de cultura, de tradiciones, es que se dan a la tarea de ir generando programas de investigación que no solamente permitan ver el funcionamiento cerebral, sino el órgano, el cerebro como tal. Y a partir de ahí, buscar de manera profunda cuáles son esas diferencias que nos hacen, entre comillas, ser mujeres y ser hombres, ser más violentos, ser más empáticos, ser más razonables, perdón, más racionales o ser más impulsivos. Y entonces se plantean estos estudios y se van desmitificando algunos de estos planteamientos. Por ejemplo, el neurocientífico Breuer nos comenta, primero desde, ¿qué es un neuromito? Y él nos dice, son estos conocimientos o estas creencias, perdón, no conocimientos, creencias que se basan en información
incorrecta sobre el funcionamiento del cerebro y la estructura misma del cerebro. Es decir, se difunden a partir de eventos aislados y algunos de ellos llegan a repetirse, pero en escenarios muy concretos. Francisco Mora, por otro lado, otro neurocientífico, describe a los neuromitos como falsas creencias originadas a la hora de intentar aplicar la neurociencia, por ejemplo, a la educación y a la enseñanza. Como les decía yo hace un momento, a las niñas les vamos a reforzar ciertas habilidades y a los niños los vamos a enfocar y a estimular en otras habilidades, de acuerdo a lo que tradicionalmente en ciertas culturas o poblaciones se establece como masculino y femenino. Daphna Joel presentó una charla en TEDx donde hablaba y presentaba de una manera muy, me parece que muy bien explicada, muy sintetizada, pero muy digerible, cuáles son las diferencias anatómicas del cerebro según el sexo, no el género, el sexo. Y lo que ella explicaba es, el cerebro masculino como cerebro, como masa, sí es levemente más grande que en comparación con el cerebro femenino. En una serie de estudios que se realizaron, más de 14,000 investigaciones con diferentes, perdón, más de 14,000 cerebros en diferentes investigaciones, sí se identifica que el volumen cerebral es más grande en los varones que en las mujeres. Pero el córtex, esta zona de sustancia gris en el cerebro, que es muy delgada, es todavía más fina en los varones que en las mujeres. Entonces, a pesar de que nuestro cerebro es más pequeño, el córtex cerebral es más grueso en comparación con el de los hombres. Esto provee a las mujeres de una mayor cantidad en volumen de materia gris y los hombres van a tener, como su cerebro es más grande y su córtex cerebral es más fino, tienen un mayor volumen de materia blanca, ¿sí? Esto en términos operativos y funcionales, ¿qué quiere decir? Que la materia blanca son estas áreas de asociación donde los axones se comunican con otras dendritas a partir de las conexiones dendríticas, ¿sí? Donde hay un mayor intercambio de neurotransmisores, donde se integra información, donde se asimila cierta información que se va a configurar posteriormente como aprendizaje en la materia gris. Entonces, las mujeres tenemos una mayor reserva de materia gris que los hombres. La amígdala en los hombres es más grande en comparación con la amígdala femenina. El hipocampo, que es el área que se encarga principalmente de aprendizajes, es más pequeño en los varones en comparación con las mujeres. Y por otro lado, los ventrículos en los varones son más grandes, hay una mayor cantidad de materia blanca en comparación con las mujeres que tienen ventrículos más pequeños. Esas diferencias anatómicas no están asociadas a procesos cognitivos o ejecutivos más eficientes en hombres o más eficientes en mujeres. Es decir, las pruebas neuropsicológicas, como ya se ha visto también en la psicometría forense clínica, forense del área de la psicología propiamente, no hay como ya esos baremos para hombres y mujeres, ¿no? Sí, de repente encontramos todavía algunas pruebas que hacen esta distinción al momento de calificar las pruebas, sobre todo para darle valor, un peso más, más fuerte o menos fuerte a ciertos ítems, pero no porque seamos genéticamente diferentes en cuanto al cerebro. Es decir, ¿qué peso le da a una mujer como mujer por estereotipo de género a el trabajo? ¿Qué peso le da un varón por estereotipo de género al trabajo? Ahí podemos tener apreciaciones diferentes en cuanto al valor que le voy a dar a esta actividad de la vida cotidiana. Pero esto no está relacionado ni con mi volumen del cerebro, ni con mi materia gris, ni mucho menos está relacionado con mis ventrículos o con otras estructuras cerebrales. Está relacionado y diferenciado por un tema históricamente social. Las diferencias entre los hemisferios del cerebro de las mujeres y de los hombres también se han encontrado distinciones particulares.
Por ejemplo, las mujeres tienen más desarrolladas aquellas zonas que se encargan de procesar emociones, ¿ok? Pero no es como significativamente mayor que los hombres. Hay hombres muy sensibles que pueden presentar esas mismas particularidades en su cerebro. Entonces, lo que se ha ido observando a través de las neurociencias es que históricamente el discurso científico ha justificado biológicamente las relaciones de poder o de opresión. Eso nos dice Lucía Cicia, que es doctora en estudios de género, licenciada en biotecnología e investigadora asociada del CIE de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es decir, nosotros como profesionales del área forense hemos encontrado diversos discursos en donde hombres y mujeres van a ser diferentes y se ha intentado justificar biológicamente. Sin embargo, esas diferencias biológicas han ponderado al hombre como más atractivo, como más fuerte, como comentaba hace un momento la ponente, históricamente les atribuye ese poder, como lo decía, la verdad es que yo me casé y no le puse atención a ese discurso que nos daba el juez de paz, ¿no? Que la mujer está por debajo del hombre y que el hombre las debe de proteger. Creo que yo me casé dormida porque no recuerdo que me dijeran eso. Yo nada más escuché la parte de acepta y yo dije, sí, lo que sea, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Esa parte sí me quedó clara, pero lo demás no. Pero realmente así funciona. Históricamente y socialmente estamos envueltos en una serie de discursos, de patrones que van queriendo justificar las diferencias entre hombres y mujeres. ¿En qué es lo que potencialmente puede desarrollar una mujer y qué es lo que potencialmente no debería de desarrollar un hombre? Sin embargo, en el campo biomédico, las categorías varón-mujer van a considerarse como categorías exclusivamente biológicas y va a existir un aspecto jerárquico donde la categoría varón a veces fue considerado como superior a la categoría mujer. Se atribuía que, como les decía, que los genes, que la biología le conferían al hombre mayor poder y mayor fuerza que a la mujer, que desde que nacemos ya se nos consideraba el sexo débil. Y aún cuando ya se inicia con esta tecnología de los ecogramas, donde te pueden ver el sexo del bebé a los 5 o 6 meses, ya a veces hasta tratan diferente a la mujer cuando va a tener una niña que cuando va a tener a un niño. Los regalos, los baby shower, los cuidados que se le dan a la mujer desde el embarazo, ya empiezan a distinguirse a veces por el sexo del bebé que está gestando, ¿no? El sexo lo vamos a entender como una constitución biológica que antecede al género. Es decir, el género es una construcción que se da, que va a ser independiente, ya actualmente sabemos, es independiente al sexo biológico, ¿sí? Por tanto, si hay un hombre que se autopercibe mujer, su cerebro va a ser exactamente el que biológicamente se haya constituido. Su cerebro o va a ser más grande o va a ser más pequeño, va a tener más materia gris, menos materia gris, pero su identidad de género es lo que lo distingue, es lo que le justifica socialmente a comportarse de cierta forma, a vestirse de cierta forma, ¿sí? No podemos nosotros dejar de ver cómo los comportamientos masculinos y femeninos a lo largo de las investigaciones neurocientíficas no se basan en diferencias biológicas propiamente dicho, sino a la interpretación social que le damos a esas diferencias biológicas. Entonces, nosotros debemos de ir considerando de dónde surgen estos términos de violencia, por qué le atribuimos al hombre más violencia de la que realmente puede y debería de tener el hombre, y por qué le estamos atribuyendo a la mujer todavía, como lo comentaba la ponente hace unos minutos, todavía le seguimos atribuyendo a esa mujer la dulzura, la candidez, la maternidad, esta parte pasiva y de sometimiento que estamos esperando que las mujeres tengan, porque si la mujer se queja, entonces es problemática, pero si el hombre se queja, es masculino y está defendiendo derechos. Entonces todavía seguimos estereotipando los procesos innatos del cerebro.
La respuesta a la ira, la respuesta a la emoción de la felicidad, todas las respuestas que son innatas en nuestro cerebro, seguimos identificándolas como de mujeres o de hombres. Que las mujeres tengan el cerebro más chico y los hombres mayores espacios vacíos en los ventrículos, como comentaba yo hace un momento, no hace, y esto también es algo que ha sucedido en las neurociencias, ¿no? Llegó un momento en donde se pensaba que el varón a nivel biológico era más débil por las diferencias anatómicas, no que fuera menos fuerte, no que fuera menos proactivo, sino que era débil porque su cerebro tiene más materia blanca, menos sustancia gris, hay un mayor espacio entre los ventrículos, entonces biológicamente también ya se estaba empezando a ver que le estábamos atribuyendo al hombre algunos argumentos para justificar o para intentar comprender por qué presentan ciertas enfermedades con mayor frecuencia que las mujeres a nivel médico. Por ejemplo, hay una relación de 4-1 en el autismo, donde hay mayor grupo de varones con diagnósticos de autismo que mujeres con diagnóstico de autismo, donde hay una mayor incidencia de ictus cerebrales en los varones que en las mujeres. Los hombres tienen estadísticamente mayores infartos que las mujeres. Entonces, todo este tipo de estadísticas que sí distinguen entre hombres y mujeres se estaban intentando atribuir a estas diferencias, no solamente en el cerebro, sino también en la constitución física, en los órganos y en diferentes procesos biológicos que se atribuían exclusivos a varones y exclusivos a mujeres. Pero todo esto se ha tenido que ir desmitificando porque no es esto la realidad bioquímica, biomédica de nuestra constitución física y de nuestra constitución cerebral. El cerebro por sí mismo es intersexual, es decir, el tamaño va a ser diferente, pero la estructura cerebral, la forma en cómo se organizan las redes cerebrales van a ser las mismas. La forma en cómo se desarrollan los cerebros van a pasar por los mismos principios neurocientíficos de plasticidad, de reorganización. Entonces, aun cuando las mujeres o los hombres están expuestos a ciertos estímulos, sus cerebros van a procesar la información de la misma forma, la van a interpretar diferente, pero la van a procesar bioquímicamente, funcionalmente, de maneras similares. Va a haber una interpretación de la experiencia que va a depender más de la personalidad y de los intereses y de la capacidad intelectual de la persona que del propio cerebro. Entonces, estos estudios van concluyendo que si de verdad existe un cerebro masculino y uno femenino, entonces estos deberían poder ser visualizados, estas diferencias por resonancia magnética. Y sin embargo, seguimos sin encontrar estas diferencias. Si bien, como les decía yo, hay estos volúmenes, estos tamaños que son diferentes, a nivel global, el cerebro sigue presentando una coherencia interna. Es decir, no hay indicadores, ninguna estructura cerebral, ningún funcionamiento cerebral que nos permita decir que los hombres tienen un cerebro y las mujeres tienen otro. Lo que esta autora neurocientífica de la Universidad Tel Aviv concluye es que el cerebro va a presentar un mosaico único de características exclusivo a las personas. Lo que sí vamos a encontrar son perfiles cognitivos, perfiles neuropsicológicos, perfiles intelectuales que van a ir de la mano con las experiencias y las características del desarrollo psicosocial de las personas. Por tanto, no existe un cerebro femenino o masculino, como sí existen diferencias genitales masculinas y femeninas. Podemos percibir a simple vista que cuando hay presencia de un pene, estamos ante un órgano reproductor masculino, y cuando estamos ante la presencia de ovarios, ante la presencia de una vagina, vamos a estar ante órganos reproductores femeninos. Claro que hay un abanico, por supuesto, biológico, se han ido descubriendo diferentes expresiones genéticas, donde hay mujeres que van a tener senos más pequeños, senos más voluptuosos, órganos más grandes, más pequeños.
a lo mejor algunas alteraciones genéticas, otras que van a estar relacionadas con la autopercepción. Sin embargo, no hay como tal estas diferencias cerebrales. Pero fíjense cómo el psicólogo, Simon Baron Cohen, que es uno de los pioneros en la investigación del autismo, no concuerda con esto. Y la base para que el psicólogo Baron Cohen afirme que sí hay cerebros masculinos y femeninos son precisamente sus investigaciones relacionadas al autismo, en donde él pretende demostrar que los hombres, en este caso los hombres autistas, son mejores en el análisis de sistemas y las mujeres en empatizar con las personas. Y esto lo quiere aplicar a partir de las investigaciones que él ha realizado en la población autista. Él dice, los hombres autistas van a ser más racionales, van a ser mejores con los números y las niñas autistas van a ser tienen mayor potencial para empatizar que los hombres autistas. Entonces, él quiere establecer desde una psicopatología diferencias en la configuración y en la estructura cerebral. Entonces, él dice que el autismo masculino es como la potenciación del cerebro masculino, ¿sí? Es decir, los hombres autistas van a tener como más exaltada las diferencias entre el cerebro masculino y femenino. ¿Por qué? Porque ellos van a ser mejores que las mujeres con autismo, lo cual termina siendo una incongruencia, porque no hay, como les decía, en ninguna investigación diferencias que puedan ser atribuidas a uno y al otro. Y aun cuando él intenta hacer estas afirmaciones, no puede sostenerlas desde la mirada de los estudios con resonancia magnética, tomografías o algún otro instrumento. La misma psicóloga Joel nos dice que desafortunadamente estas diferencias que muchos científicos todavía quieren afirmar y que siguen buscando como estos marcadores que permitan diferenciar entre los cerebros de los hombres y las mujeres, están más tienen miras a sustentarlo por fines políticos. Es decir, como una tendencia a seguir discriminando a hombres y mujeres, a segregarlos y a atribuirles como ciertos beneficios de ser hombre o ser mujer. Si nosotros consiguiéramos retornar a esa posición en donde hombres y mujeres somos diferentes, entonces las legislaciones tendrían que considerar establecer dos constituciones, la constitución política para las mujeres, la constitución política para los hombres. Si lleváramos al extremo el querer identificar diferencias biológicas entre hombres y mujeres, porque si cayéramos nuevamente en esa necedad de querer diferenciar entre hombres y mujeres a nivel biológico, entonces sería justo, sería equitativo, sería buscar la equidad, que tuviéramos dos sistemas de justicia, uno exclusivamente para las mujeres y otro exclusivamente para los hombres. Y ahí es donde los hombres entonces se levantan la mano y dicen, oigan, no, porque ustedes van a tener más privilegios, porque si nosotros somos más fuertes, entonces nos van a dar penas más severas, y ustedes como son más empáticas, penas menos severas. Y entonces el hombre también se va a oponer porque dice, históricamente nos han considerado los agresores, pero no somos tan malos, ustedes no son tampoco las víctimas. Es decir, cuando queremos llevar estas posiciones de las diferencias de género a un extremo, los mismos hombres se manifiestan en contra de que tengamos un sistema que visualice y visibilice las necesidades de las mujeres. Nos atacan por buscar esa visibilización. Pero cuando se trata de decir que los hombres son iguales a las mujeres, porque tienen el mismo cerebro, porque funcionan exactamente igual, ahí es donde dicen, no, nosotros somos más fuertes, nosotros somos más poderosos, nosotros somos. Entonces hay contradicciones entre lo que la misma sociedad históricamente va justificando y va priorizando. Sí, todos buscamos la equidad, sí, todos buscamos la igualdad, sí, todos buscamos que nos visibilicen, pero nos parece injusto cuando visibilizan más a uno que al otro. Entonces, la realidad es que vamos encontrando mucha evidencia muy sólida que permite ir afirmando cada vez con más certeza que los hombres y las mujeres estructuralmente y funcionalmente apenas sí hay diferencia.
En la historia hay un sinnúmero de mujeres que son igual o más inteligentes que algunos de los hombres que históricamente han ganado premios Nobel, ¿sí? Tanto en las artes como en la ciencia, como en especialidades biomédicas. Hay siempre hombres y mujeres que se ha visibilizado más al hombre en éxitos, en actividades que sobresalen deportivamente, es cierto. Y cuando fue el Mundial, no sé si vieron muchos anuncios que publicaban de repente en Facebook, ¿no? A mí todavía me toca hacer de Facebook, habrá quienes tengan Instagram o tengan Twitter, pero había como también una campaña en decir, Messi, que es el mejor, que nadie niega que es un gran futbolista, pero hay mujeres que tienen, creo que había una mujer donde decían, tiene un score, o cómo se le llama, una puntuación en goles, en rendimiento, en tener más acercamientos a la cancha, superiores a los de Messi. Pero a ella no se le anuncia, a ella no se le pagan los millones que tiene Messi, porque al final, tanto hombres como mujeres, vamos a ver, yo no, pero muchos sí, a mí no me gusta mucho el fútbol, de hecho soy bastante ignorante del fútbol, van a ver a jugar hombres y no van a ver a jugar mujeres. Las mujeres destacan, por ejemplo, en el básquetbol, en el fútbol, en el balón de playa. Hay muchísimos deportes en la gimnasia artística donde las mujeres destacan y no ganan lo mismo que ganan los hombres. ¿Por qué? Porque socialmente nuevamente volvemos a atribuirle y a asociar al género masculino con el éxito, con el dinero, con el poder sobresalir. Entonces, todo esto va generando diferencias muy significativas entre la forma en que vamos interpretando y nos vamos vinculando con las políticas públicas, con la manera en que estamos de repente realizando nuestras periciales. Si es un hombre, le voy a aplicar estos test. Si es una mujer, le voy a aplicar estos test. Supongamos que estamos en ambientes penales, entonces me están pidiendo el riesgo de violencia y generalmente solo piden el riesgo de violencia para el hombre. ¿Se han fijado? Pocas veces nos toca elaborar un dictamen de riesgo de violencia en una mujer, aun cuando se le atribuye que ejerce violencia intrafamiliar contra sus hijos. Al hombre sí te dicen, uy, el perfil de personalidad y queremos saber cómo está en sus capacidades intelectuales y queremos saber si es una persona estable y si tiene psicopatología y evaluación de riesgo de violencia. Y a la mujer que el hombre está acusando de violencia, queremos ver su perfil de habilidades parentales, queremos ver si está loca, ¿no? Nos piden psicopatología, pero a veces a mí me ha tocado que pidan una evaluación de la psicopatología para establecer si tiene alguna enfermedad mental, ¿no? Y a ella no me piden riesgo de violencia. Entonces también de repente los mismos abogados, nosotros mismos como peritos, no estamos manejando nuestras evaluaciones de una manera en donde antepongamos que no existen diferencias de género, no existen diferencias biológicas en los cerebros de hombres y mujeres, ambos tienen el mismo potencial de hacer daño, ambos tienen el mismo potencial de reparar, y entonces, salvo las diferencias en el tamaño del cerebro y de repente en cuanto a ciertas áreas del cerebro que van a estar más especializadas que otras, no hay diferencias que se puedan vincular a los comportamientos de hombres y mujeres hacia la violencia, hacia la empatía, hacia los cuidados, hacia el trabajo. Entonces, de manera muy concreta, las investigaciones han evidenciado las diferencias existentes en el funcionamiento cerebral a través de estudios como la resonancia magnética funcional, encontrando, por ejemplo, en una población de maltratadores, donde se estudiaron a 21 maltratadores en comparación con otros delincuentes. Es decir, por ejemplo, robo a mano armada, a lo mejor es hurto, a lo mejor vamos a tener a personas que insultan, donde se estudiaron a 20 sujetos no, con otros delitos y a 21 maltratadores, en donde en la población maltratadora existe una mayor activación de la corteza cingulada anterior. Su corteza cingulada no es ni más grande, ni más pequeña, no es ni más ancha, ni más delgada. Lo que se observa de diferencia es que las personas que maltratan van a obtener diferencias en cuanto al funcionamiento cerebral. Funcionan diferente.
Por ejemplo, aquí dice, es una activación en la corteza cingulada anterior y posterior y en la corteza frontal, prefrontal medial. Además, hay una menor activación en la corteza prefrontal superior cuando se les presentan imágenes de violencia de género con respecto a imágenes de contenido neutro. Es decir, las personas que maltratan se activan más, obtienen mayor gratificación al observar imágenes donde una persona agrede a otra que las personas que no maltratan a otras personas. Entonces, podemos observar aquí claramente que no es un tema de sexo, sino es un tema de cómo los sujetos van interpretando las experiencias y van reaccionando ante estas experiencias. Además, la comparación directa entre imágenes con diferente contenido violento apoyó también un perfil de funcionamiento cerebral propio en maltratadores. Es decir, si tuviéramos que aplicarle una tomografía a un sujeto, que es una imagen en donde se ve el cerebro en tercera dimensión, no encontraríamos ningún marcador que nos permita decir si este es un cerebro de un maltratador o no, ya sea hombre o mujer, no a nivel de esta imagen en 3 dimensiones. Pero si nosotros le aplicamos una técnica que es una resonancia magnética y le ponemos imágenes donde observa cómo se están violentando a otras personas, ahí sí encontramos diferencias en el funcionamiento del cerebro. Y no va a importar si es hombre o mujer, se van a activar las mismas áreas cerebrales cuando están disfrutando de observar esas imágenes que cuando les presentamos imágenes neutras. Entonces, sí podemos ver diferencias en los cerebros, pero no a partir del género o sexo, sino a partir de las experiencias y la asimilación de las experiencias. Estos hallazgos pueden explicar algunas de las alteraciones psicológicas que describen los maltratadores cuando se enfrentan a su pareja sentimental. Es decir, las personas que maltratan a sus parejas van a experimentar una mayor gratificación mientras están maltratando a su pareja, porque se activan estas regiones del córtex prefrontal y del cíngulo que les obligan, y entre comillas les obligan, a seguir maltratando, porque se está generando una recompensa. Me hace sentir bien observar tu dolor, me gratifica tu dolor. Entonces, ahí hay una desregulación en la forma en cómo el sujeto procesa las emociones. Y decíamos, no está relacionado a el sexo o a el género, está relacionado a cómo responde a estados de ánimo como puede ser el miedo o la ira o la rabia. Puede estar relacionado al miedo a ser abandonados, a una inestabilidad afectiva que detona la relación de pareja, lo que va a incrementar los niveles de ansiedad en estas personas. Ahora, sí veíamos que hay una diferencia en cuanto al tamaño de la amígdala. Decíamos que en el hombre la amígdala es más grande. Entonces, no porque sea más grande van a experimentar más ira, sino que esta amígdala va a activarse más intensamente en el hombre que en la mujer, pero se va a reforzar esta activación a partir de patrones sociales. ¿Yo puedo ayudarle a un varón a reasimilar la experiencia? Sí, puede venir de un ambiente muy desorganizado, de ambientes muy violentos, donde se perpetúa la violencia a través de patrones de reforzamiento, donde yo le digo, claro que sí, hijo, ándele, vaya y péguele, y no se deje, y usted es el hombre de la casa. Y aun cuando el hombre no quisiera reproducir estos patrones, porque cuando están muy pequeñitos pueden darse cuenta en esta construcción de su juicio moral que lo que papá hace al pegarle a mamá está mal, lo hace sentir incómodo, mamá llora, papá me da miedo. Entonces, en esos momentos donde el niño está pequeño, donde todavía no tiene una influencia de su entorno social muy pronunciada, puede de repente tener estas pequeñas ideas de me hace sentir incómodo, no me gusta lo que está pasando a mi alrededor. Pero conforme el niño va creciendo en estos ambientes, niños o niñas, y se refuerzan estos patrones de violencia, se refuerzan estos estereotipos de género, se refuerzan los roles muy estereotipados en relación al poder del varón sobre la mujer,
Entonces, este niño poco a poco se va desensibilizando y va desarrollando patrones de respuesta que van a estar más activas hacia la violencia o más activas hacia el sometimiento en el caso de las mujeres que viven esta misma violencia. A ellas se les enseña a agachar la cabeza, aguántate, es la cruz que te tocó, no te divorcies, qué va a pasar con tus hijos y luego qué vas a hacer sola. Y entonces seguimos perpetuando esta violencia hacia la mujer, atribuyéndole que son los hombres quienes nos tienen que rescatar, son los hombres quienes nos tienen que proteger, son los hombres quienes nos tienen que visibilizar. ¿Sí? Hasta ahí también tenemos como, estamos esperando que el hombre nos visibilice. Estamos haciendo manifestaciones para que los hombres nos visibilicen. Y a veces ni siquiera nos estamos viendo nosotras a nosotras mismas, ¿no? Las marchas de las mujeres no tendrían que ser para que el hombre nos visibilice. La marcha de la mujer, en mi opinión, tiene que ser para que nosotras mismas nos reconozcamos como sujetos con poder, como sujetos que existimos solo por existir. No necesitamos el reconocimiento del otro. Así como el hombre tampoco necesita nuestro reconocimiento. No se trata de que un sexo valide al otro, un género valide al otro. Se trata de que nosotros nos validemos a nosotros mismos. Ese sería como mi ideal de lo que significaría en este caso visibilizar a las mujeres. Es decir, las mujeres nos tenemos que visibilizar a nosotras mismas, rompiendo los estereotipos de género desde las mismas mujeres. ¿Sí? Nosotras, por diferentes circunstancias, pero biológicamente, es la razón única que se me ocurre, biológicamente nosotras estamos trayendo un ser humano al mundo y de alguna manera, desde que estamos gestando a este bebé, ya estamos influyendo en él. Una vez que este bebé nace, puede ser cuidado igualmente por un padre que por una madre. Pero muchas mujeres dicen, no, ¿cómo lo va a cuidar él? Él ni sabe, él es el papá. Entonces vamos asumiendo nosotras mismas estos roles de cuidado, de protección hacia nuestros hijos y vamos apartando al hombre. Y se trata de que, por ejemplo, en materia legislativa, ya muchos países, sobre todo de Europa, ya le están manejando estas licencias de paternidad, ¿no? Donde mujeres y hombres puedan quedarse al cuidado de sus hijos por un periodo de tiempo equitativo, donde los hombres puedan pedir estos permisos, la mujer pueda pedir sus permisos y de manera conjunta pueden criar a sus hijos las primeras semanas de vida de él, para que se adapten a las nuevas rutinas, para que el niño genere un vínculo saludable con ambas figuras de cuidado, donde ya se está desdibujando en algunas poblaciones, sobre todo les decía en las europeas, este rol del hombre que tiene que ser fuerte y macho y protector, y también se le está reconociendo como esta figura de cuidado sensible, de apoyo, de vínculo afectivo cercano con su prole. Entonces, vamos observando que las diferencias, como les comentaba, van a ser en cuanto a la respuesta que se tiene ante los estímulos ambientales, ante el contexto social. A la derecha tenemos un delincuente común, en donde se aprecia que el cerebro de este varón nunca ha agredido a una mujer. Ahí se pueden ver que se activan menos zonas de su cerebro al observar las mismas imágenes de violencia contra mujeres de las que ve el maltratador de al lado. Entonces, estas diferencias las vamos a apreciar a lo largo y ancho de todas las investigaciones. El cerebro de un maltratador funciona de manera distinta al de otros delincuentes, eso es cierto. Eso sí lo ha podido afirmar la neurociencia. Es decir, no tiene que ver con el cerebro mismo, sino con el funcionamiento. Y sobre todo en temas de violencia, sí vamos a poder distinguir el cerebro de un agresor del cerebro de un no agresor. Entonces, si nosotros le mandáramos a hacer, por ejemplo, una resonancia magnética a las personas que están siendo señaladas o imputadas de actos de agresión y de violencia intrafamiliar, es mucho más probable que esa prueba nos diera una certeza más alta que la entrevista clínica, por ejemplo, o la entrevista forense. ¿Por qué? Porque sí hay marcadores que ya se están logrando establecer de manera científica sobre cómo se debe de ver el cerebro de un maltratador que el de un no maltratador. Esto se trata de un hallazgo científico de trascendencia que nos acerca hacia una mejor comprensión de la violencia contra las mujeres y la reincidencia de los maltratadores.
¿por qué los hombres, a pesar de que a veces cursan con alguna pena, están privados de su libertad por un tiempo prolongado, una vez que salen, reinciden? Pues reinciden porque su cerebro está cableado, está configurado para responder ante ciertos estímulos. Les genera gratificación, les genera placer, les genera una descarga que al final les provoca un estado de bienestar. Entonces van a buscar nuevamente esta estimulación a partir de nuevos actos de violencia. Probablemente si ya no regresan con la pareja porque la pareja logró romper con el ciclo de la violencia, van a buscar a otra y eventualmente van a reiniciar un nuevo ciclo, van a propiciar nuevos espacios para poder continuar con este comportamiento. Las escenas de violencia de género a las que están expuestas estos maltratadores desde temprana edad van a generar cambios en su sistema nervioso central. Por tanto, como les decía yo, el que el cerebro se configure de cierta manera no es porque sean hombres o mujeres, es porque están expuestos a la violencia, están expuestos desde diferentes miradas y desde diferentes niveles. También hay violencia cuando no alimentamos a un niño, hay violencia cuando dejamos de llevarlo a sus consultas médicas porque no le damos importancia, porque no tenemos a lo mejor la necesidad de llevarlo a una revisión. Hay violencia cuando no lo llevo a la escuela, cuando no le permito jugar con otros niños, cuando lo expongo a golpes, a insultos, a una negligencia en varios aspectos. No necesariamente tiene que haber una violencia donde yo golpeo, donde yo grito, donde yo le pego a otra mujer o a otro miembro de la familia. Simplemente no brindarle los cuidados oportunos a un niño va a someterlo a niveles de violencia. Y todo ello va a impactar en el funcionamiento cerebral de este niño que posteriormente puede convertirse en un maltratador. Las estadísticas nos dicen que muchos de los agresores de mujeres, de los, no solamente a nivel físico, sino también emocional, psicológico y sexual, provienen de hogares donde esta misma violencia estaba entretejida en sus relaciones familiares. Y esto entonces es lo que puede permitirnos explicar las alteraciones psicológicas que describen a estos hombres, hablando propiamente del varón, cuando se enfrenta a su compañera sentimental, cómo va a manejar la ira, cómo va a manejar la rabia, etcétera. Y para poder visualizar que realmente hombres y mujeres podemos tener un potencial violento, pues basta mirar un poco de la historia en México, donde tenemos a un sinnúmero de mujeres que, así como los hombres, pueden experimentar grandes actos violentos contra otros seres humanos. No sé si ustedes hayan escuchado de Felicita Sánchez Aguillón. Era una mujer que a principios del siglo XX se dedicaba a practicar abortos a madres solteras, sobre todo madres solteras adineradas, y una vez que extraía al producto, que a veces podía estar a término, lo dejaba en las cañerías de su edificio, ¿sí? En algunas ocasiones mutilaba al producto y podía llegar a cocinarlo, lo tiraba por el desagüe. Entonces era una mujer que, si bien era enfermera y empezaba proveyendo estos servicios de manera, ¿cómo se dice? Se dio de manera, ella no buscaba hacer esto, ¿no? Simplemente alguna vez una mujer la acudió a ella para pedirle si le podía practicar un aborto, ella lo hizo, ganó un muy buen dinero, y a partir de ahí este fue su modus vivendi, y su estrategia pues siempre era tirar a los bebés, o a veces los mantenía vivos cuando nacían a término, los mantenía vivos por un tiempo y gozaba torturando a estos bebés. Entonces podemos ver que aquí el nivel de violencia de esta mujer era muy grande, porque se dirigía hacia una población extremadamente vulnerable, que eran los bebés que estaban en gestación o que ya llegaban a término. Tuvimos a Juana Barraza, que fue la llamada Mataviejitas, donde ella llegó a asesinar a 17 mujeres entre los 90 hasta su detención en el 2006. Fue una mujer que, por su historia de vida, estuvo expuesta a violencia, como ya lo habíamos comentado, esta exposición temprana a la violencia, al abuso sexual, a la pobreza,
va generando en ella una condición muy vulnerable, donde busca desahogar todo esto que ella siente, sus rasgos más masculinos, probablemente toda la discriminación de la cual también fue sujeta a lo largo de su vida, van generando un caldo de cultivo para que ella finalmente comience a asesinar mujeres que también están en una situación de vulnerabilidad, no solamente por ser mujeres, sino por su edad. ¿Sí? Eran mujeres enfermas, en donde ella hacía todo una observación de sus potenciales víctimas, hacía un análisis de quién podía ser una víctima más vulnerable, se acercaba a ellas. Pues hay un comportamiento predatorio en donde esta mujer va buscando a sus víctimas, a diferencia de la asesina anterior, ¿no? Felicitas. Ella no va buscando a las víctimas. Las mujeres llegan a ella porque saben que ella practica estos abortos, ella las recibe y ejecuta su actividad, que es extraer a los productos. Pero en el caso de Juana Barraza, ella sí tiene un comportamiento predatorio, ella sí busca a sus víctimas, analiza el terreno, genera una estrategia para acercarse a ellas, introducirse a sus domicilios, ganarse su confianza y posteriormente cuando las señoras ya están en una situación de descuido, procede a asfixiarlas, ¿no? Con una cuerda. Entonces vemos un comportamiento más de tipo analítico predatorio. Luego aquí tenemos a Rosemary West, por ejemplo, fue cómplice del asesinato de 12 mujeres, a las cuales su pareja violó, torturó y asesinó. Es decir, ella se convierte en cómplice de una pareja. Vemos una dinámica en la cual ella satisface las necesidades de su pareja, asume un rol en donde el otro le dicta qué hacer y ella busca a las mujeres con las cuales va a satisfacer, va a congraciarse con su pareja y de esta manera se va creando una dinámica muy codependiente entre esta Rosemary y su cómplice. También podemos ver a esta chica que la apodan el ángel de la muerte. Ella se llama Beverly Agee. En este caso, ella asesina a 4 niños e intenta acabar con otros 5 mientras trabajaba como enfermera. Ella en este caso decidía quién moría y quién vivía. ¿Sí? Ella tenía como esta patología de grandiosidad, ¿no? De sentirse Dios, de decir y decidir en qué momento la vida de estos niños iba a terminar y tenía argumentos que ella consideraba que eran muy válidos para decidir sobre la vida de estos pequeños, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que hay un comportamiento, aquí no es predatorio como en el caso de Juana Barraza, aquí hay un comportamiento que se da nuevamente en una población vulnerable dentro de un hospital, pero se da más por oportunidad, ¿no? Los niños están ahí, los niños pueden empezar a presentar como algunas dificultades y entonces ella dice, bueno, pues este niño de todas formas, todo aparenta, todo apunta a que se va a morir, pues qué más da que se muera antes, ¿no? Entonces ella terminaba con la vida de estos chiquitos y como ya eran niños que estaban en una condición crítica, pues entonces no se empezaba a investigar qué sucedía con ellos, hasta que finalmente se encuentra el patrón en donde ella, en su turno es donde están muriendo estos niños. Y varones, pues la historia está plagada también de varones que han cometido asesinatos. Durante muchísimos años solo se hablaba de los varones que cometían homicidios, no había esta visibilización de las mujeres asesinas, como el programa que salía en TV Azteca, me parece, ¿no? Donde ya nos empiezan a mostrar realmente el potencial violento de las mujeres, donde ya empezamos a visibilizar que los hombres no son los únicos que cometen actos de violencia extrema, como por ejemplo los que integran estos personajes. Podemos recordar a Jack el Destripador, podemos recordar a Ted Bundy, podemos recordar a Jeffrey Dahmer o al asesino de Zodiaco, que dirigen su violencia no solamente hacia mujeres, sino también había un patrón de matar de repente a quien se le cruzara, ¿no? Entonces hay diferentes actores que independientemente de su sexo, independientemente de su género, el aprender a responder a la violencia a temprana edad mediante estrategias de crianzas positivas, de ambientes libres de violencia, sobre todo en las poblaciones vulnerables que son las mujeres, las niñas entre 0 y 4 años es una población muy vulnerable,
Los varones también a edades tempranas van a ser extremadamente vulnerables, igual que las niñas, porque apenas se está moldeando su cerebro, apenas están teniendo estas experiencias y estas explicaciones sobre lo que está sucediendo en su alrededor. Entonces, tenemos que visibilizar que sí es cierto, las mujeres llevamos un rol predominantemente de víctimas, hemos sido agredidas, hemos sido sometidas, hemos sido históricamente puestas a un lado en relación a los varones, y todo esto se ha debido a que biológicamente le atribuíamos al valor más poder, más fuerza, más liderazgo, muchas habilidades que se querían justificar en la biología. Hoy por hoy sabemos que esto no existe, hoy por hoy sabemos que cerebros de hombres y mujeres van a ser iguales, va a haber diferencias sutiles, pero esas diferencias no son lo suficientemente fuertes para poder establecer que los hombres pueden dominar a las mujeres o que las mujeres tenemos que ejercer un rol de sometimiento. Entonces, la visibilización de las mujeres tiene que ser desde puntos de vista en donde somos iguales, no solamente socialmente, sino también biológicamente somos iguales. Estamos configurados de la misma manera para responder ante la violencia como para responder al amor, para responder a la empatía, para responder a la reflexión. Entonces, hoy que es el Día de la Mujer, pues también es concientizarnos que debemos nosotras mismas de romper estos estereotipos en donde nos visualizamos diferente a los hombres. No porque seamos más o menos que ellos, sino porque a veces nosotras mismas perpetuamos estos roles en donde le atribuimos al hombre que nos abra la puerta, que nos cierre la puerta, que nos mantenga, que nos dé, que nos provea, ¿sí? Pero al mismo tiempo queremos ser la flor delicada, la que ejerce un rol más pasivo. Entonces debemos de poder ir rompiendo con estos mitos. No se trata que el hombre no sea galante, no se trata que la mujer no ejerza ciertas actitudes de coquetería, no se trata de romper con esto, se trata de visibilizar que biológicamente no somos diferentes, que socialmente podemos ejecutar roles diferentes, es cierto, pero que lo podamos hacer de manera consciente, en donde podamos darnos cuenta que tenemos el mismo potencial biológico que los hombres. Y bueno, como conclusión, pues la violencia no tiene sexo, la violencia no tiene género, la violencia no tiene un momento histórico, es decir, puede pasar en cualquier momento de nuestra historia. La violencia no tiene un marcador somático. Las mujeres y los hombres podemos ser igual de sensibles e igual de violentos si nuestra historia de vida está configurada para que se detonen estos comportamientos. Y la violencia es multifactorial. Tanto en hombres como mujeres se va a suscitar en contextos muy diversos. Puede ser que surja por circunstancias muy particulares, como puede ser que surja en ambientes donde simplemente no hay nada que contenga. Entonces, en el Día de la Mujer, pues mi aportación es esta, ¿no? Que podamos visibilizar que tenemos exactamente el mismo potencial positivo que negativo que los hombres, y está en nosotros como sociedad y como mujeres el poder visibilizarnos a nosotras mismas, el poder reconocer nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestras emociones, sin tener que compararnos con los hombres. No es para que el hombre me reconozca, es para que yo reconozca mi propio poder. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Yasmín. Me agradezco muchísimo